Hola a todas y a todos. En esta primera clase de las prácticas profesionales, lo que vamos es a compartir de qué forma podemos estructurar durante los primeros días ese proyecto, esa propuesta que tenemos que hacer al centro de prácticas para que al centro le venga bien, que esté adecuada a lo que se solicita y para nosotras también para que nos sirva como un plan, como una hoja de ruta de todas esas cosas que tenemos que hacer, que sea coherente y que nos guíe. Así que durante estos primeros días nos vamos a referir a la estrategia a la hora de plantear cualquier investigación, no solamente las prácticas profesionales, porque los pasos son los mismos siempre que vayamos a iniciar una investigación. Porque además yo no creo que la investigación sea algo cerrado y mucho menos que atienda a unos procesos sistemáticos que no se puedan cambiar, porque a veces nos sobrepasan y otras veces lo que pasa es que cuando empezamos a investigar algo, durante ese proceso se originan cosas, se aparecen otras perspectivas en la investigación que no estaban contempladas y nos obligan a tomar o a retomar ciertas decisiones. Yo creo que la idea que tenemos que plantear hoy en este comienzo de las prácticas de este eje es cómo enfrentarse al trabajo de investigación y sobre todo con qué actitud. ¿Con qué actitud nos planteamos hacer este último recorrido? Pues la idea es plantear el proyecto como algo que sea el eje del trabajo y porque es lo fundamental, porque el proyecto va a ser la síntesis de todo lo que tenemos que hacer para poder tener una visión global de lo que queremos investigar. Es un esquema, como podían ser los pasos que se veían en el algoritmo. Entonces me ha parecido que la principal cuestión que surge son los problemas que tenemos que afrontar cuando pensamos en diseñar, pues yo que sé, unas preguntas o saber cómo quiero investigar, o incluso en esas situaciones de inicio es muy complicado plantearse qué es la investigación, porque lo exigen en la propia institución o para hacer unas prácticas o para hacer un TFM, pero a pesar de ello sí que me parece que organizarlo todo en función del proyecto, del plan inicial de prácticas, es algo muy interesante. ¿Qué es lo que os pasa en este momento cuando empezáis con tan poco tiempo a querer crear ese proyecto de investigación? Pues que surgen una serie de incertidumbres que no creáis que os surgen a vosotras solas. A todas las personas que cuando iniciamos alguna investigación nos sufre lo mismo. Y no es porque sea una situación nueva, sino porque se pase ahora, sino que eso os va a pasar constantemente a medida que vayáis enfrentando a proyectos o a investigaciones nuevas. Y siempre vais a pasar por este mismo proceso, saber qué cosas son las que tengo que hacer, cómo la hago, cómo la organizo. Vais a tener esa misma sensación de estar en el aire, de no tener nada que agarrarse y parece que las cosas están como sueltas y no encajan. Porque esa seguridad nunca la vais a tener, ya que esto forma parte de la lógica de la investigación. Y en segundo lugar, porque hay que entender que estamos ante un proceso abierto, un proceso que lo va a ir mejorando a medida que tú también vayas mejorando, vayas encontrando más información y vayas estructurando cómo organiza ese desconocimiento inicial, porque tú desconoces el campo de trabajo, el método a seguir, el sistema de análisis, por eso investigas, para conocerlo. Pero casi todo lo que nos sucede es porque lo que vamos haciendo es que eso, a medida que vamos investigando desde el desconocimiento, vamos acumulando conocimiento y eso poquito a poco nos va dando la sensación de que controlamos y de que ya podemos encajar las cosas en su sitio. Eso en un primer momento parecían que estaban como aisladas. Por eso, en esta primera sesión, yo lo que os voy a compartir no son ideas mágicas, sino que os voy a dejar una serie de preguntas. Y os voy a dejar en la idea de que seáis vosotras y vosotros quienes os cuestionéis cosas, porque las preguntas son la base de la ciencia. Nuestra capacidad de hacernos preguntas y de no saber la respuesta es la que nos hace posicionarnos ante una investigación. La realidad es muy compleja y es muy, muy difícil controlarla. Así que cualquier plan de investigación tiene que partir por lo menos de estas 4 preguntas.
estas 4 preguntas que os pongo aquí, que son qué queremos investigar, cómo, por qué y qué recursos necesitamos. El qué queremos investigar es la base principal de lo que vamos a hacer. Hay que saber distinguir muy bien lo que se quiere de lo que no se quiere. Por lo menos sabiendo lo que no se quiere ya tenemos muchísimo avanzado. Porque el qué tiene que ver con el objeto de investigación, con alrededor de lo que surge todo ese problema y de donde todas las demás cosas van a ir confluyendo. Luego pasamos a la segunda pregunta, ¿cómo vamos a investigar? Esto es la metodología. ¿Cómo vamos a enfrentar esta investigación o este proyecto de lo que vamos a hacer? La estrategia y el eje de todo, no de todo el proyecto, sino de nuestra actitud ante el proyecto está en la tercera pregunta. ¿Por qué queremos investigar? Por ejemplo, esto en el proyecto va a ser la justificación. Es lo que vamos a exponer como la relevancia social que tiene este problema. Pero la relevancia social es el primer paso que pasa por reconocer un problema, por hacernos una pregunta que no se la hace si estás tan metida en el meollo de la cuestión que la ves como naturalizada. Y cuando nos hacemos esa pregunta vemos que merece la pena que eso sea investigado. Así que tendremos que saber por qué merece la pena que se investigue esta problemática en cuestión. Y esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. No solamente ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago yo ahora el informe previo de las prácticas profesionales? Porque es una tarea, una actividad que me ponen en el máster, porque es algo que tengo que entregar, porque me pilla bien, porque estoy dentro de un contexto determinado y ahora ahí voy a hacer las prácticas y entonces ya aprovecho y mato 2 pájaros de un tiro. No. Resulta que durante el próximo mes y medio, y si acaso decidís hacer también el trabajo final de máster sobre esto mismo, o si decidís dedicaros a la investigación, tenéis que conseguir que ese porqué, que ese objeto de estudio, que esa problemática sea tan interesante, que os llame la atención, os motive tanto, que incluso os acostéis más tarde o que os levantéis temprano por la mañana pensando en cómo lo dejaste para seguir a partir de ahí. Porque esto es lo que va a hacer que nuestra actitud ante el trabajo varíe. Eso que veíamos en la gamificación, el flow, es lo que tenemos que encontrar si encontramos una causa por la que movernos, una justificación para hacer algo, porque yo voy a hacer una cosa que va a ser importante para la humanidad y ahí trasciendo como ser humano. Entonces, ahí tenemos que buscar, darnos la vuelta y buscar a ver cuál es ese porqué. ¿Por qué estamos aquí? Otra pregunta también, que es muy interesante, es saber qué recursos necesitamos para hacer esta investigación. Suele ocurrir que al principio nos planteamos que vamos a hacer cosas magníficas, vamos a resolver el mayor problema del mundo con la metodología más complicada porque así voy a presentar un trabajo impactante en la institución educativa y me van a dar una nota excelente. Pero cuando esto lo llevamos a la realidad nos damos cuenta de que es imposible, es inabarcable, ni tenemos tiempo, ni tenemos medios, ni dinero, ni tenemos nada para poder hacer eso. Entonces, tal como lo hemos planteado, hacemos algo mediocre con lo que sencillamente cumplamos el expediente, pero en el fondo no nos queda huella de eso. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer con todo esto? Pues acotar. Voy a acotar porque acotar el objeto de investigación no quiere decir que nuestro trabajo pierda relevancia. Existen montones de trabajo con una repercusión importantísima y que se han hecho con un objeto de estudio muy, muy acotado en el tiempo, en el espacio, y dan unas respuestas que después sirven para extrapolarlas o para abrir líneas nuevas de investigación. De nada me sirve decir, voy a investigar cómo son todos los centros de México, si aplican la gamificación y si no la aplican, qué diferencia hay, porque a lo más que puedo hacer en el tiempo que tengo sería mandarle un cuestionario que no se sabe a dónde llegará, quién lo contestará, si me lo contestarán bien o no, y pierdo el control de la información que tengo que producir. Entonces, más vale que yo haga un trabajo de caso, que tengo controlada a las personas y sé la información que quiero que se produzca y la información que voy a analizar, porque de ahí voy a sacar conclusiones que si después me planteo en un futuro ampliarlas, pues puedo ampliar el espectro de donde obtengo la información.
Así que cuando inicio la investigación, ¿cómo me encuentro con todas estas preguntas? Pues como si me asomara a un precipicio y lo único que veo delante de mí son incertidumbres, son inquietudes y no sé de todas estas preguntas que me surgen y que me surgen todas a la vez, cómo encajarlas para hacer que eso dé sentido a lo que yo tengo que hacer dentro de unos pocos días. Así que la primera, vemos aquí de estos 3 ítems, la primera es ver cuáles son los contextos de la investigación. Esto es vital, porque tenemos que partir de un contexto conocido y que lo tengamos claro y que la demanda esté ahí. Tienes que preguntar, ¿quién me está pidiendo esta investigación? ¿Quién me está diciendo que haga esto? Porque no solamente es querer hacerlo, sino desde qué punto se solicita estas acciones que yo hago. Y ahí pues tendré que darle el sentido a lo que estoy haciendo. Lo segundo es ver qué población, qué demandantes, qué población está implicada. Porque en función de la población, que la población no solamente son sujetos, son personas, también pueden ser documentos. Podemos ver todas las guías didácticas de una materia en un centro determinado. Entonces tendremos que analizar esos documentos. Y también implica que las condiciones de investigación se puedan llevar a cabo. Porque si a mí no me van a dar permiso en un centro para estar trasteando las guías didácticas o para ponerme en contacto con el alumnado, pues entonces por mucho que yo presente un proyecto muy bonito, no tiene sentido porque no tengo acceso a hacer ese trabajo de campo, no tengo acceso a esa población. Así que también tenemos que conocer a esa población, conocer en el idioma que están escritos los papeles, si son alumnados con problemas, con necesidades especiales, pues igual tampoco sabemos entender qué es lo que nos están diciendo. Entonces tendremos que ser coherentes con a dónde nos acercamos, a qué población, cuál es nuestro universo de investigación. Y por último tenemos aquí el campo de investigación. Cada campo de investigación tiene unas lógicas propias, porque si yo voy a trabajar, yo por ejemplo, soy educadora y quiero hacer una investigación en un contexto donde sea el tema de estudio sea de psicología, me va a ser muy complicado, puesto porque no voy a tener las lógicas propias, no voy a tener el conocimiento específico que tenga una persona que sea psicóloga. Por eso también existen los campos multidisciplinares, donde un grupo de investigación se aproxima a un objeto de estudio desde diferentes disciplinas. Pues desde el ámbito jurídico, desde el ámbito del trabajo social, de la psicología, del ámbito jurídico. Y si esto lo contemplamos, que pues es muy enriquecedor que se contemple una investigación así, si lo vemos parte por parte, veremos que incluso la definición del objeto de estudio no es la misma que hace la persona jurista como la que sea la trabajadora social o el trabajador social. Y armonizar todas esas explicaciones diferentes es lo que hace que el campo de trabajo se convierta en algo importante. Bueno, vemos que seguimos haciendo preguntas y que las preguntas, como hemos dicho, no son una pregunta que viene, la hago y me la quito de encima. Yo digo, ¿qué voy a investigar? Me pongo y contesto dentro de las páginas que tengo que contestar y ya lo tengo contestado. Me la quito y sigo con la siguiente. Sino que como todas las preguntas surgen cada vez, es porque todo está relacionado. Todo está relacionado con esto y hay que tenerlo todo en cuenta. Y entonces tenemos que plantear que nos situamos delante de un problema que tiene una complejidad global, no es parcial, no es parcelado. De hecho, cuando en las empresas se hacen proyectos de investigación, normalmente es la gente más experta en esa misma empresa quien se encarga de ello. Porque aunque después haya un grupo donde cada uno se divida a las tareas, pero sí tiene que ser quien tenga conocimiento de personal, de programación, de costes, de metodología, o sea, quien tiene más conocimiento diverso de cómo funciona en la globalidad esa empresa es quien puede encargársele que haga un proyecto de investigación o un proyecto de intervención. Esta cuestión no es que se plantee a quiénes son los demandantes, sino que todo esto se plantee también, se nos plantea a nosotros de forma simultánea y que tenemos que preguntarnos también qué es lo que vamos a investigar. Pero tenemos que plantearnos
¿Cuál es el campo de investigación? Ya que incluso en una disciplina existen muchas subdisciplinas, muchos campos temáticos. Hemos visto, por ejemplo, que en la maestría hemos tratado temas de gamificación, de pensamiento computacional, de robótica, de la comunicación y del trabajo colaborativo. O sea que cada uno les puede dar un distinto matiz y estamos todas en la misma maestría. Así que el segundo paso ahora sería seleccionar ese campo de investigación y la selección temática, que es la que nos tiene que mover a hacer esas cosas. Me explico. Normalmente las investigaciones no se hacen de un día para otro, no te dicen preséntame qué es lo que vas a hacer, sino que se lleva muchos años investigando. Por ejemplo, hemos visto que no es que hubiera excesivamente material para el marco teórico de la gamificación, pero sí que ya hay tesis doctorales, hay trabajos que se van haciendo, hemos visto profesionales que lo aplican en el aula, páginas donde las personas comparten su experiencia. Entonces, en ese campo de la investigación, en ese campo de la gamificación en concreto, ya hay una serie de material empírico y teórico que podemos revisar. Y entonces, si vamos a dedicarnos al ámbito de la gamificación en el aula, pues tendremos primero que ver qué es lo que se ha hecho, para saber dentro de esas novedades lo que nos gusta, lo que nos interesa y lo que se aproxima más a lo que queremos contestar, porque no vamos a empezar desde cero. Tendremos que ver todas esas cosas y ver qué otro matiz le damos a lo que nosotros queremos hacer. Y sobre todo saber, dentro de todo eso, cuáles son las problemáticas que vamos a abordar. Bueno, pasamos a la siguiente. La última cuestión es la más difícil, es definir las preguntas que vamos a hacernos para investigar. Esa situación problemática que hemos descubierto, tenemos que hacernos preguntas, porque si no, no podemos llegar a ninguna conclusión ni podemos hacer nada. Porque si no tenemos un problema, tiene que haber algo que hay que solucionar. Es muy difícil que generemos preguntas. Si no somos capaces de observar que hay una situación problemática, hacerse preguntas no tiene sentido, porque ¿para qué vamos a solucionar lo que funciona? Entonces, primero hay que observar la situación problemática. Y segundo, saber qué preguntas nos interesan de esa situación problemática, porque habrá unas que sí y otras que no. Y qué cosas de esa situación problemática son las que yo voy a investigar con la intención de arreglarlas, ¿no? Así que una vez que tenemos más o menos definido eso, o por lo menos tenemos una noción, tenemos que pensar, por ejemplo, nos visualizamos a nosotras mismas como si fuéramos malabaristas y tenemos una serie de platos en el aire. No podemos mover este plato, no se nos caen los demás. Tenemos que estar pendientes de que todo esté en equilibrio. Y eso le pasa al proyecto que vamos a diseñar. Que no nos podemos dedicar a contestar una pregunta y se queda ya contestada, sino que eso se va a ir remodelando a medida que nos hagamos más preguntas. Así que una vez que empezamos con la definición de las preguntas, también tenemos que preguntarnos cómo vamos a responder a esas preguntas. Todo esto que me estoy preguntando, ¿tendré posibilidad de responderlo? Que como siempre todo eso tiene que ver con la metodología, con el diseño metodológico, y normalmente está asociado a la información que vamos a necesitar para responder a esas preguntas. Porque yo me puedo preguntar cosas magníficas, pero si ni tengo tiempo ni sé cómo se contestaría eso, pues las dejo y no me las pregunto sencillamente. Por ejemplo, si tenéis que ir a un congreso, tenéis que ir al congreso que está en Madrid, de vulnerabilidad. Y ahora, para ir allí, lo que consultaréis normalmente pues será pues las guías de viaje o utilizaréis un GPS o informaréis de qué manera se llega a ese centro educativo, a esa institución, a esa universidad. Lo que no se os va a ocurrir es, para llegar al congreso, es utilizar una guía de restaurante, porque os va a dar información de los restaurantes que hay, pero eso no es lo que queréis. Entonces, eso mismo pasa con la investigación. Yo no voy a buscar un sitio donde hay una información porque me parece bonita, pero esa información no tiene nada que ver con lo que yo quiero preguntar. La cuestión está en que la información obligatoriamente tiene que estar relacionada con la pregunta de investigación que nos estamos haciendo, porque si no está relacionada, por muy bien hecha que esté la pregunta, por muy bien que esté el restaurante, no tiene nada que ver con el congreso porque no llegamos. Llegamos y comemos, pero no llegamos a lo que íbamos, ¿no? Así que esa información que vamos a conseguir a través de las prácticas va a tener que ser significativa.
y que va a tener que responder a nuestra pregunta de investigación. Muchas veces lo que pasa cuando se hacen proyectos o cuando se hacen trabajos finales de máster es que intentamos responder a las preguntas con la información que tenemos, pero cuando lo intentamos relacionar una cosa con otra vemos que no tiene nada que ver y que se queda eso, como una cosa así, como una declaración de intenciones, porque lo que sucede es que no tiene sentido y hay algo que no pega. Lo siguiente, la última pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es importante esta investigación que yo voy a hacer? ¿Por qué es importante? Ahí veis que estáis al borde del precipicio. No tanto, pero vamos, que sí que no sabemos por qué es importante. Esta es la pregunta que yo os decía. Preguntaros bien qué cosa os mueve a que no os dé sueño y sean las 3 de la madrugada y estéis investigando, estéis buscando, estéis mirando cosas y estéis ensimismadas con lo que tenéis que hacer. Entonces, esta idea, ¿cómo podemos concretar ese por qué? Pues lo concretamos fácilmente en el proyecto. En el proyecto que es en el plan de prácticas que vais a presentar. Este es el primer paso de cualquier trabajo de investigación, como os decía, no solamente de las prácticas profesionales, sino de cualquier artículo científico que se vaya a presentar, de cualquier ponencia en un congreso. Primero hay que hacer una estructura de un proyecto, porque lo primero que te dicen cuando tú vas a hacer algo innovador en tu institución es oiga, preséntame usted un proyecto. Y dices tú, no, es que yo tengo una idea de que quedaría muy bonito tal cosa. Y te dicen, no, pero la idea, cuéntemela. Es que no, y te dicen, escríbalo en un proyecto y ya veremos la viabilidad o no. Entonces, el simple hecho de que tengáis que plasmarlo en un papel con esta secuencia de cosas que yo os digo, del objeto de investigación, de los objetivos, de todo eso que tiene un nombre, pero que responden a una serie de preguntas, todo eso a vosotros os va a servir para saber si funciona, cuáles son los contextos de la investigación, a qué tipo de personal, de población me voy a dirigir, qué preguntas de investigación voy a hacer, y además si están en relación con los objetivos que yo me he propuesto en la investigación, de qué hipótesis parte, si es que parte de alguna hipótesis, qué metodología va a seguir y qué tipo de información también va a necesitar para que todo eso tenga sentido. Así que tenemos el proyecto. El proyecto no solamente es un documento, sino que se plantea con una perspectiva, con una idea. Tenemos un planteamiento, estamos dentro de un paradigma y tenemos una perspectiva acerca de lo que va a suceder. Así que este documento del proyecto está dentro del plan de investigación y todas las preguntas van a ese plan. Y en ese documento es donde se concreta lo que queremos hacer y cuándo lo queremos hacer. Cuando tiene eso, realmente ya tiene el trabajo. Además, a quien se lo presenta tiene algo, tiene un documento, tiene algo tangible que le ve que tiene sentido, no tiene una idea volátil. Y ya tienes el porqué hacer la investigación, porque partes de algo que tiene perspectiva de cumplirse. Y ya puedes empezar a hacer las prácticas, porque ya aparte no te metes directamente en un centro, te lanzas a hacer trabajo de campo, porque si te lanzas sin haber hecho nada de esto, la verdad que te van a ir dando torta por todos lados porque no sabe dónde está ni lo que quiere hacer. Y además encontramos que este documento tiene dos funciones. Tiene una función externa, como os pongo ahí, porque se identifican los sitios, se hace un calendario, se explica cuál es la planificación de todas las acciones y lo ordena. Y es un contrato que yo hago con la institución, donde además yo me comprometo a lo que voy a hacer y la institución sabe qué es lo que voy a hacer. Y además también tiene otra función que es interna. Porque no solamente un documento, un elemento de comunicación donde yo le comunico lo que quiero hacer y ya está, sino que con él te estás comprometiendo y estás ordenando toda esa información que ha ido estructurando, la estás ordenando secuenciadamente. Tengo lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuando entregas esto ya tienes la planificación, que es lo que va a hacer cuando después lo materializará en un informe que será el último documento. Y lo último, el proyecto vemos que tiene una perspectiva global, porque si todas las preguntas tenían una perspectiva global, lo que tú presentes en ese papel tiene que tener una perspectiva global, papel o digital, ¿no? Así que no podemos elaborar ese plan
de práctica ese proyecto sin tener todas las preguntas planteadas hasta que no esté todo bien equilibrado, porque va a ser muy difícil y va a estar muy perdido y no puedo plantearme una metodología de lo que voy a hacer sin saber a qué voy a contestar, sin saber cuáles son las preguntas que contesto con esta metodología. Hay muchas personas que piensan, voy a hacer una investigación y ahora lo que yo hago es una encuesta. No, tú no puedes diseñar una encuesta si no sabes si va, por ejemplo, si tú dices, voy a contar qué equipamiento de tecnología tienen en un centro, cuántos ordenadores tienen, pues dice, bueno, pues los cuento y hace un instrumento cuantitativo, con una encuesta le preguntas cuánto o cuántas horas lo utilizas, pero tendrías que haberte preguntado previamente para qué querías saber eso, o también puedes decir, con la tecnología, ¿qué relación tienen los estudiantes entre ellos? Entonces ya no sirve de nada que tú le pases una encuesta. Tendrías que hacer una observación, a ver cómo se relaciona, hacer una rejilla. O sea, que tendrías que tener en cuenta muchísimas más otras cosas y preguntarle, sobre todo preguntarle a la gente eso. ¿Cómo se hace? A través de entrevistas, a través de focus group. O sea, que la metodología no puede ser la que tengamos antes de saber para qué nos va a servir esa metodología. Lo primero es preguntarnos y después darle vueltas si realmente lo que estamos presentando tiene sentido. Luego vamos al diseño. El diseño, históricamente, en la investigación, se ha planteado como algo referido al cómo. Era la parte del proyecto que se refería a la metodología. ¿De qué manera voy a diseñar la investigación? Y aquí tengo la parte bonita del proyecto donde está el diseño de la investigación. La parte que da respuesta a la pregunta de cómo vamos a hacer la investigación, porque es el elemento central del proyecto. Pero el cómo nos dice qué metodología vamos a utilizar para obtener la información que necesitamos responder. Y también qué tipo de análisis vamos a hacer de esa información, porque no es que yo la necesite, la coja la información y se quede ahí, sino vamos a decir, pues, ¿cómo la voy a analizar? ¿Desde qué perspectiva? ¿Voy a contar las veces que sale una palabra o voy a analizar en qué contexto se dice tal palabra? Así que desde esta perspectiva global del proyecto es difícil diseñar la parte del cómo sin que tengamos en cuenta las otras partes, como hemos visto, la población, el contexto, etc. Así que hay que formular las preguntas, los objetivos, la hipótesis, o por lo menos aproximarse lo más posible a ellos. Para eso tenemos, durante la siguiente entrega, nos vamos a ir aproximando a todo esto. Y eso requiere que tengamos un conocimiento previo del campo, del contexto donde nos vamos a dirigir y de la temática que vamos a investigar. Y para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues haber leído previamente, primero todos los materiales que hemos ido viendo a lo largo de la maestría, pero también tenemos que ver todo lo que se ha hecho en ese campo, como decíamos, experiencia empírica, experiencias teóricas, y si no está, pues intentar indagarlo. Como vemos en el diseño, en conclusión de este apartado, están afectadas todas las partes que forman el proyecto, porque el diseño no es una parte del proyecto, sino que también es algo global. Y ahora pasamos a la pregunta. ¿Cómo formulamos, vamos a hacer diseño, cómo vamos a formular la metodología? Si partimos de la base de que tenemos claras las preguntas, la temática, lo que aproximadamente me va a gustar o voy a hacer cuando haga mis prácticas, después vemos qué tipo de información, como hemos dicho, necesitamos para resolver esas preguntas. Y explicamos cómo es la información. Tendremos que contar cómo es. ¿Es una información que ya existe, que está creada, o la vamos a tener que crear nosotros? ¿Es una información que está basada en imágenes, en texto, en construcciones más artísticas? No vale decir, bueno, pues yo podría obtener que el alumnado hiciera unas creaciones artísticas si yo le implantara una estrategia del aula de gamificación. No, tienes que decir que se consigue y de qué manera consigues que haga el alumnado esto. Pues le he hecho un concurso en Kahoot y ahora he visto cómo se motivaba el alumnado, pues no sé, de 40.000 formas. Así que en toda esa formulación tiene que haber una conexión entre la pregunta, que aunque seamos remachadas, entre la pregunta de investigación y la información que vamos a necesitar para responder a esas preguntas, porque si no va a ser imposible. Después, una vez que tengas toda esa información, pues ya cuentas
qué alternativas tiene. Cómo se utiliza una u otra para determinados casos, porque son las alternativas que yo he ido encontrando a toda la información, desde qué manera la he producido. Entonces, sabiendo si falta la pregunta, si existe la información, si está creada, hay que también saber si está creada y dónde está. Pues está en el Instituto Nacional de Estadística o no, o si esa información es accesible o no. Y además, cuando ya nos hemos preguntado todo esto, decimos, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué conocimiento empírico y teórico hay sobre esto? ¿Quién lo produjo? Porque yo puedo encontrar bases de datos de tesis doctorales y donde se ha abordado este tema, pero ¿para qué lo produjo? ¿Eso me sirve a mí? ¿Me servirá una parte o me falta otra parte? Porque cuando se planteó esta persona hacer esta investigación tenía unos objetivos que no son los que yo tengo. Entonces tendría que ver qué parte me puede servir y qué otra parte tengo yo que producir y cómo la produzco. Y luego tenemos también que cuando no me queda más remedio, porque a lo mejor lo que yo quiero investigar no encuentro cosas, tendré que producirlas. No existe información y la tengo que crear. Y entonces tengo que decir, ¿podría yo crear esa información con los medios y el tiempo que dispongo? Pues ahí tendremos que ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, y cómo lo puedo crear tiene que ver con las técnicas, con las metas también que me planteo, y también necesito saber qué tipo de investigación voy a hacer. Si va a ser más descriptiva, por ejemplo, yo voy a contar el censo que hay en una institución escolar y entonces describo, pues aquí hay tantos estudiantes y tantos profesorados, entonces describo paso a paso de qué manera y cómo son y cómo están situados y qué provoca eso en mi percepción como investigadora, ¿no? Lo voy describiendo. Pero también según el objetivo que yo me tracé. Pues, por ejemplo, yo he dicho, voy a averiguar qué cosa hay dentro de este centro y en función de ese objetivo principal, pues yo me hago una rejilla de observación y después, una vez que he recabado la información, lo que voy es haciendo el informe, contando lo que he visto, de una forma descriptiva. También se puede hacer de una manera exploratoria. Hay veces que el sentido de la investigación solo consiste en escoger una cosa pequeña y explorarla para que te dé información, que luego te puede servir para otra investigación más grande y por tanto puedo extrapolar mi experimento a toda una población. También puede pasar que lo que voy a investigar no haya información y tenga que elegir pues hacer un experimento. Voy a hacer un experimento en el aula con un grupo reducido, con una muestra, y entonces voy a ver cómo esto inferiría en la población, etcétera. Que tengo que plantearme de qué tono le voy a dar a la información que yo encuentre. Cada uno de estos diseños metodológicos requieren también de que encontremos un tipo de información. La parte de trabajo en la que vas a utilizarlo, qué tipo de información voy a necesitar, si va a ser cuantitativa, si va a ser cualitativa, si van a articularse ambas, qué técnicas son más adecuadas. Por ejemplo, pues decimos, mira, pues no voy a hacer metodología más cualitativa porque está implicada la personalidad de la persona de la investigadora, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que las encuestas que son más cuantitativas no están implicadas, porque cuando tú le pasas una encuesta a las personas para que contesten, le das las preguntas y le das las respuestas. O sea que ahí estás condicionando lo que vayan a contestar. Entonces tú tendrás que ver en función de lo que vayas a conseguir, de qué manera te planteas cómo va a generarse toda esta información. Normalmente, cuando estamos utilizando una perspectiva más cualitativa, no buscamos a la generalidad, cómo se repite, cómo se producen tales cosas en un caso determinado, sino que lo que buscamos son casos ejemplares, porque nos van a servir para explicar o para hacer un análisis exploratorio o para comprender mejor una información que no conocemos y que luego la vamos a utilizar, pues sí, esa información que nos han dado, pues para generar otra herramienta, por ejemplo, para generar un cuestionario o para generar preguntas. Pero la idea fundamental es lo que tenemos delante, que es tan desconocido, tan complejo, que la mejor posibilidad que tenemos de acercarnos a través de eso que no conocemos es a través de un
un estudio de caso, a través de algo que nos sirva de ejemplo, y son esos casos ejemplares que podemos analizar porque están acotados en el espacio, en el tiempo, y de ahí podemos hacer esa investigación con menos envergadura, pero sí importante. Así que vemos que el proyecto es global y el cuestionario no lo es todo, porque el cuestionario es solamente una parte de la encuesta. La encuesta lleva aparejado una serie de herramientas más. Además, cuando nos planteamos de qué manera vamos a utilizar si vamos a utilizar un mecanismo o vamos a utilizar otro, nos estamos planteando con qué apertura lo queremos hacer. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues con lo primero que comentábamos, con el desconocimiento. Cuanto menos conozcamos un objeto de investigación, más difícil va a ser diseñar todo este tipo de trabajo. La perspectiva cuantitativa, por ejemplo, nos presenta en un entorno de investigación donde ya partimos de conocer, de tener mucha información y vamos a contar cuántas veces pasan determinadas cosas. Pero la apertura siempre tiene que ver con esa complejidad del objeto y ese desconocimiento que tenemos. Cuanto más complejas sean nuestras preguntas, también vamos a necesitar más tipos de información diferentes y se nos van a llevar a información de diferentes tipos y formas de obtenerla. ¿Qué necesito yo para abordar una investigación con apertura? Pues a veces la apertura te tiene que venir por la estrategia, por los ejemplos que utiliza, a lo mejor utiliza ejemplos bibliográficos o estudios genealógicos, buscando lo que sucede desde el pasado en una población, cómo ha ido evolucionando, pues no sé, dependiendo de cómo te lo hayas planteado, la información, cómo va a ir rotando. Y también puede ser por una explicación que sea con una mezcla de todo, con multimétodo. Así que si tenemos distintos tipos de información, vamos a necesitar también diferentes metodologías y obviamente vamos a necesitar diferentes tipos de métodos. Y probablemente lo vamos a tener que hacer de alguna manera. Podemos utilizar una técnica para resolver unos tipos de preguntas, otro para resolver otro tipo de preguntas, de objetivos, pero lo podemos hacer también pues, en etapas diferentes, o bien complementando una información con otra, o bien suplementándola porque tenemos una técnica principal y otra que nos va a resolver una parte pequeñita que nos sirve para contestar unas cuantas preguntas. Y entonces suplementamos esa técnica de la parte de la principal. O bien puede ser triangulando la información porque tenemos que pensar en la validez, ¿no? Aparte de todas estas cosas, tenemos dos elementos por encima de todo, que es la información que necesitamos y la que tenemos, y con estos métodos. Y si son válidas o no. Los elementos que estamos utilizando son válidos o no, son fiables o no. Entonces todo esto nos lo cuestionamos a la hora de saber cómo estamos produciendo esa información. Y por último, pues deciros que las principales cuestiones para hacer una investigación, para presentar un proyecto de lo que vamos a hacer en una institución, es pensar que estamos en un proceso global, que tiene una concepción global, que no se puede hacer a trocitos, haciendo partes del problema, sino que tenemos que hacerlo con una perspectiva de análisis, pero un análisis global. Y para eso tenemos el proyecto, que el proyecto es de la forma que se concreta desde esta perspectiva global, porque nos exige que lo materialicemos, que lo llevemos a la práctica en un documento y lo que vayamos poniendo por apartado, para que en ese documento se quede plasmado todas esas partes que tienen que estar unidas y que tienen que tener un compromiso con la persona, con la institución a donde vamos y compromiso con nosotras mismas, ¿no? Y por último, esta idea de que no solamente el diseño es el que va a solucionar la parte metodológica, sino que van a ser todas, porque a veces para diseñar la parte metodológica tenemos que ir en busca de esa apertura, no quedarnos en la idea principal que decíamos, pues vamos a hacer una encuesta y con esto ya tengo solucionadas las prácticas profesionales porque me van a contestar la gente a unas preguntas que yo les ponga, ¿no? Así que tendremos que hacer ese diseño metodológico en función de todo y de la importancia de lo que estamos haciendo para que estemos motivados y para que con todo este tipo de herramientas sea capaz de acercarme al universo de estudio
que de otra forma pues habría pasado de largo y no me habría enterado de muchas cosas, no habría podido llegar a reflexionar. Bueno, pues me he extendido un poco, pero esto es más o menos la idea de cómo hacer ese proyecto de práctica, que también en la misma wiki que se utilizó en el eje primero os he abierto una página a cada una y a cada uno de vosotros para que, si queréis tenerlo compartido, pues que también veáis cómo van avanzando otras compañeras y otros compañeros. Aunque tenemos 3 etapas para irlo mejorando hasta que ya se entregue, se empiecen las prácticas, pero para que veáis la evolución y sobre todo cómo nos vamos a ir preguntando esas preguntas, haciendo las preguntas, cómo vamos a ir intentando dar solución a las preguntas o nos van a surgir muchas más dudas. Y bueno, pues empezamos y ya hasta el sábado que viene, que las dudas serán las vuestras y ya habréis empezado a intentar ponerlo en un documento. Bueno, pues me he tirado 40 minutos que no sé si llegaréis a escucharlo hasta el final. Adiós.